hablar sobre el tema central del día de hoy, Organicemos las Luchas Populares. Se encuentra con nosotros Pablo Fonti, delegado de la Comisión Interna de ATE Niñez de Santa Fe y militante de Opinión Socialista, y me voy a poner a prueba. A ver, buenas noches, Pablo. Ahí la pegué. ¿Cómo andás, compa? Hola, buenas noches. No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto, Pablo. Acá te saludamos junto a Sergio y te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en Opinión Socialista en radio. Muchísimas gracias. Una alegría. No, por favor, gracias a ustedes. Y para arrancar con la entrevista, Pablo, y aprovechando que sos integrante de la Comisión Interna de ATE Niñez en Santa Fe, nos gustaría que le cuentes a nuestra audiencia cuál es la situación de las y los trabajadores estatales en Santa Fe y qué luchas se están llevando adelante y cómo se están organizando para unificar las mismas, ¿no? Bueno, la situación de los trabajadores de niñez no es distinta a la de los trabajadores en general, ¿no? En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo, las políticas salariales que se han acordado, digamos, a principio de año tampoco alcanzan para paliar, digamos, los efectos del ajuste, un ajuste que se efectiviza a través de la inflación, digamos, a diferencia de otros gobiernos donde la inflación estaba controlada y atacaban directamente, digamos, con un recorte sobre salario y jubilaciones. Acá todos los meses y casi diría que todos los días vemos cómo el poder adquisitivo de los trabajadores se ve cada vez más acotado, y es lo principal que nos atraviesa. Si bien también como trabajadores del Estado, de la provincia de Santa Fe, también hay diversos motivos, digamos, por los que estamos saliendo a luchar, a organizarnos, pero, digamos, tiene que ver un poco con lograr otras conquistas que también la burocracia sindical se encarga justamente de dividirlas por sector, ¿no es cierto? O sea, trabajadores de niñez reclamando una cosa, ahora hay un sector de informática, por ejemplo, de acá de la provincia, que está dividen en paro, digamos. Dividen las luchas, la burocracia. Exactamente, por eso marcaba, digamos, cuál es la situación acuciante hoy, que es la del salario y el poder adquisitivo, pero bueno, nosotros a su vez, obviamente, también estamos atravesados por otras luchas, por otras necesidades de conquista, como es la precarización laboral, por ejemplo, que se ve mucho también en el Estado, ¿no? Porque es a lo que apunta, creo que la burguesía a nivel internacional, ¿no? La uberización, la precarización, la no contratación del trabajador, y desde el Estado se reproduce eso. Nosotros lo vemos también en niñez, lo hemos visto con esta gestión, que después de 4 años de gestión se ha concretado un pase a planta, digamos, que viene a reconocer los derechos de trabajadores que fundamentalmente prestaron servicios durante la pandemia, cuando los trabajadores que ya tenemos las conquistas, ¿no?, de la estabilidad laboral, de los derechos como durante la pandemia, poder preservarnos, ir rotando, hacer teletrabajo. Bueno, el Estado en este caso tomó trabajadores precarizados que no contaban con estos derechos, y también se benefició del aislamiento que estábamos sufriendo, y también, ¿no?, de la connivencia de la burocracia sindical. Está claro. Sergio, ¿vos querés preguntar algo? Me parece que se nos congeló el compañero, ¿no? Se le cayó el Meet. Bueno, seguimos nosotros entonces, Pablo. Bueno, y en el próximo mes de agosto se llevarán a cabo las elecciones de Consejo de Directivos en ATE, tanto a nivel nacional, provincial y seccional. Ustedes se acaban de integrar en el espacio antiburocrático de la Multicolor. ¿Qué expectativas tienen sobre esta integración, Pablo? Bueno, el proceso electoral en sí va a ser complejo, digamos, porque
se cuenta con una conducción que se ha venido consolidando a través de los años, otorgando algunas prebendas, digamos, ya se ha cambiado, por ejemplo, acá en Santa Fe, el perfil hasta de la militancia gremial. Tenemos la particularidad que se reemplazan los militantes o los delegados con una característica militante por promotores, digamos, que son contratados por el sindicato para afiliar gente, para ir a convencer de los beneficios de afiliarse, pero los beneficios no en cuanto a la unidad y a la organización, sino en cuanto a algunas prestaciones que brinda el sindicato, como ser el camping, el servicio médico, por ejemplo. O sea, ofrecen el servicio. Vienen a ser como los vendedores, y la relación, en vez de ser una relación de lucha, como decías vos, es una relación comercial. Exactamente. Y hacia adentro del sindicato tampoco se ve una preocupación, digamos, por una discusión y una formación política. Y hablo de formación política no partidaria, digo una formación político-gremial, digamos, de algunos tenemos una experiencia político-partidaria, de izquierda, otros del peronismo, otros de otros sectores, pero muchos compañeros y compañeras que se incorporan a la vida gremial vienen sin experiencia, y sería importante también que haya una formación en ese sentido. Y eso es inexistente porque, bueno, justamente a la conducción gremial le sirve, digamos, bajar línea y afiliar gente en función de ser más que el otro sindicato que es UPCN, pero no en ser más para organizarnos y pelear, sino para contarles los beneficios, digamos, de negociar con el Estado algunas prebendas. Me fui un poco por las ramas. No, está buenísimo, porque es un tema, mira, Pablo, justamente está es un muy tema bien lo que está diciendo, que transita casi todos los sectores. Yo soy docente. En el docente tenemos un problema similar en cuanto a ir por fuera del estatuto, a vaciar del significado de lo que es un sindicato, así que está muy bueno lo que la situación que estás describiendo. Sí, porque aparte es un problema de uno habla y te pregunta por la situación de los y las estatales en Santa Fe, pero es algo que nos atraviesa a todos. Yo también pertenezco al Estado, la precarización laboral. También tenemos el tema de ganancias, son todos ataques, y mientras tanto, como vos decías, el papel de la burocracia es inexistente en el sentido de defender a los trabajadores, y lo único que hace son negocios, ¿no? Para lo que está la burocracia. Y lejos está sí, de organizar ningún tipo de lucha, ¿no? Por supuesto, de tratar de unir las luchas, que es un poco lo que estamos tratando de hablar en este programa, ¿no? Les decía, compas, que por ejemplo el SUTEBA también, de a poquito, que es el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, el más importante, también están intentando convertirlo, digamos, en una obra social, en poner sobre la mesa, como muy importante el tema, todas las prestaciones que puede brindar. Todavía no tenemos promotores, pero no lo digamos fuerte, a ver si se le ocurre a Baradel, ¿no? Así es. Pablo, un tema preocupante es la situación de los y las niñas, ¿no? Y aprovechando, como dijimos, que sos delegado de ATE Niñez en Santa Fe, ¿cuál es la situación de la niñez en la provincia en un contexto de casi el 52% de pobreza, en los menores de 14 años? No, bueno, creo que el dato lo dice todo, ¿no? Ese número, digamos, después se refleja en un sufrimiento humano que obviamente que cae con más peso sobre los más débiles, digamos, los niños, las niñas que no acceden a una buena alimentación, no acceden a una buena educación, no acceden a sus necesidades básicas. Yo desde mi lugar, nosotros tenemos un trabajo muy específico como organismo, que es la protección de los derechos frente a
a temas, digamos, de abuso, de maltrato. Así que todo eso se vislumbra, digamos, también cómo hace llegar a más niños, niñas y jóvenes a esas situaciones. Nosotros no tomamos, por ejemplo, la situación que del abuso problemático, el consumo problemático de drogas, por ejemplo, que también se presenta como, seguramente, ¿no?, en los sectores más atacados por este ajuste, como una salida, una escapatoria, digamos, a tanto pesar, a tanta falta de perspectiva en la vida. Nosotros, como decía, estamos en un sector específico y lo que vemos también es la falta de herramientas del Estado para atender esta situación. Siempre vamos por detrás de las situaciones, si bien obviamente atendemos denuncias, no podemos prevenir una situación de maltrato o abuso, al menos que se haya identificado algún síntoma como para ir a intervenir antes, pero sí lo que vemos, digamos, que también es parte del ajuste, es la falta de recursos para atender, para hacer un buen seguimiento y restituir los derechos de estos niños, niñas, adolescentes. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una provincia que es muy grande y desde Santa Fe capital hasta todo el norte de la provincia se cuenta con 3 vehículos que no están en condiciones para viajar. No tienen aire acondicionado, por ejemplo. Imagínense en verano viajando por el norte de la provincia de Santa Fe, casi el límite. Estamos hablando de una de las provincias más ricas, ¿no? Sin ir tan lejos, estando acá por la ciudad nomás, cuando hace 45 grados con esta humedad, ya es bastante insufrible. Bueno, en esas condiciones se transportan los niños, las niñas, digamos, familiares, para hacer entrevistas, visitas, traslados que son necesarios, ¿no? Eso digo como un pequeño ejemplo también de cómo el ajuste repercute también hacia este sector, hacia esto de poder restituir los derechos y cómo no contamos con la herramienta. Eso es lo que nosotros vemos como trabajadores cotidianamente y hemos salido en varias oportunidades a denunciarlo, porque más allá de lo gremial, digamos, de ser delegados gremiales, que en términos técnicos no sería nuestra incumbencia, digamos, el tema de las políticas en sí como ciudadanos, también como militantes, es algo que nos preocupa porque no nos es ajeno, digamos, no solo nos interesa y nos preocupa nuestra situación laboral, salarial, los reclamos gremiales que como delegados atendemos, sino también qué servicio, digamos, estamos brindando a la sociedad. Y bueno, eso también nos expone a la ira por ahí de ciertos funcionarios, digamos, que quieren negar, digamos, cuál es la situación real de sus organismos, que es el de financiamiento, ¿no? El congelamiento de las partidas, por ejemplo, los hogares donde son alojados los chicos, digamos, por alguna razón hay que retirárselo a la familia y no hay nadie quien se haga cargo. Medidas de abrigo se llaman, ¿no? Sí, acá se le dice excepcionales, porque siempre se busca primero, bueno, que un ámbito de contención directa, que bueno, justamente por ser de un sector social desamparado, no se consiguen ni familiares ni vecinos que puedan contener esa situación. Ya de por sí están desbordadas sus propias familias para poder mantener las necesidades básicas. Muchas veces conseguir sumar otro integrante, digamos, no se consigue. Así que bueno, también por eso decía, esa es la situación de la niñez, que bueno, como también seguramente pasa en la educación pública, se ve como un gasto, ¿no es cierto? Sí. Y bueno,
así desatienden, porque justamente estamos atendiendo a los más pobres de la sociedad. Y para cerrar, digamos, esta entrevista, te hago la última pregunta. Teniendo en cuenta lo que venimos hablando en el bloque anterior, en víspera del nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, ¿te crees que es necesario, como salida para nuestra clase, romper con el Fondo Monetario y sus políticas de ajuste? Una pregunta de perogullo, dirás vos. Casi que ya está respuesta, ¿no? Y sobre todo, mira, te hago un anticipo, te lo relaciono con lo que acabamos de ver, vos que estás en Santa Fe, ¿no? El tema de los humedales, de la defensa de los ecosistemas y la lucha contra el extractivismo y el agronegocio, ¿no? Que yo creo que, bueno, un poco lo que hablábamos hoy también de esto desde lo más grande como puede ser la protección de la naturaleza, de los suelos, del agua, hasta esto que yo decía, un auto que no tiene aire acondicionado para trasladar niños, niñas acá en Santa Fe con los calores que puede llegar a ser en la ciudad misma o en la ruta, está todo atravesado por la falta de recursos monetarios que, digamos, creo que a nadie le escapa a dónde están dirigidos, digamos, a dónde se los llevan. Mágicamente no desaparecen. Como decíamos, yo estoy en Santa Fe, una de las provincias más ricas, digamos, de la Argentina, sí. Y no es que los recursos que produce Santa Fe se los lleva el federalismo, digamos. Alguna parte es eso, digamos, vivimos en una república federal, pero además sabemos que todo lo que producimos los trabajadores, digamos, más allá que algunos estamos en la parte de servicios, es llevado al exterior mediante los dólares. Hoy, hablando, ¿no?, haciendo esta comparación, ya ni espejitos de colores nos dan, ¿no? Son promesas de papelitos. Bueno, si vos me das 1.000 millones o si recortás, yo te prometo que te voy a prestar algo que nunca llega. Y bueno, todos esos recursos que vemos que faltan para proteger a la naturaleza, para proteger a las infancias, se lo están llevando las grandes multinacionales y el imperialismo, digamos. Creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Justamente en una fecha donde reivindicamos la independencia, donde reivindicamos la revolución, muchos como decía el editorial, ¿no es cierto?, muchos como una mera palabras al aire, ¿no?, vaciadas de contenido, sin circunscribirla a la realidad actual, a esta situación de semicolonialismo que estamos atravesando, porque las políticas económicas ya ni siquiera se dictan en el país. Ya no hay un ministro de Economía que está diciendo, bueno, vamos a ver si hacemos caso, sino que desde afuera le están diciendo cómo operar en la economía argentina. Bueno, creo que recapitulando todo lo que decía, digamos, desde los bajos salarios, el ataque al poder adquisitivo de los trabajadores, la falta de recursos para atender los derechos básicos elementales, está atravesado por eso, por el pago del FMI. Sin dudas, si queremos construir una soberanía política, independencia económica, el primer paso es la ruptura y el desconocimiento de la deuda externa, y después discutir sobre lo que producimos los trabajadores, la clase trabajadora, qué hacer y cómo construir un país, digamos, que sea para las mayorías. Así es, y ahí también tenemos que ver, un poco hablaba de soberanía y todo eso, también el tema de la cuenca del Paraná, ¿no?, que es algo que hablábamos en su momento en este programa, pero que bueno, sigue sin resolverse todo ese tema, ¿no?, y de donde se fuga toda la riqueza que viene del norte hacia acá. ¿Cómo ves esa situación vos, Pablo, también? Te quería preguntar eso. ¿Estás al tanto de eso? Sí, es que es lo que nos atraviesa, porque es justamente donde vemos que
que se embarca la producción de la zona, digamos, de la provincia, que sale, bueno, igual que pasa con la minería, sale por puertos privados, sin declarar, sin controles, o sea, una declaración jurada, donde los dueños de los barcos, los dueños de los puertos declaran lo que quieren y tributan lo que quieren. Y después también, como una política más de sometimiento, vemos que después son exceptuados de impuestos, se le hacen reintegros por lo que declaran, o sea que por eso decía, todo lo que producimos los trabajadores, vemos cómo sale, sea en cuestiones concretas como los granos, por ejemplo, hasta en cuestiones más, si se quiere, figurativas, como los dólares, que podrían contener la inflación, son los que salen, digamos, para tributar al Fondo Monetario Internacional. Y no hay una clase dirigente, la burguesía nacional, digamos, no tiene, digamos, la decisión política de confrontar con el imperialismo. Es la tarea que tenemos los trabajadores, digamos, de construir una organización que nos permita volver a discutir cómo se dirige este país. Está más que claro, Pablo. Te despedimos, te agradecemos por estar en Opinión Socialista en Radio, compartiendo todos tus testimonios de lucha con nuestra audiencia, Pablo. Muchísimas gracias.